tranza? Hoy vengo bien pedo a grabar. No es cierto, banda. Estamos en un episodio relativamente especial porque tenemos un invitado. Él es Oscar Vázquez. ¿Cómo estás, Oscar? Un compita. ¿Qué tal? Aquí pues muchas gracias por invitarme. Pues el pollo es un gran compa que admiro mucho su programa. Me gusta mucho Conjura Villera. Ya tiene tiempo que lo he estado escuchando. Bien, entonces, Oscar, pues sé que estuviste ahí de activista con Morena o activista por Morena. Eres filósofo, tu formación es de filósofo. Filósofo, sí, así es. Y pues bueno, también le haces un poco un tanto de marxismo, un tanto de Schopenhauer, Nietzsche. Pues de eso nos pintamos un poco. Y pues bueno, de hecho has escrito algunas cositas, ¿no? Más o menos. Creo que tienes un libro que se llama... Bueno, no creo, más bien. Escribiste un libro que se llama Apuntes para las utopías del siglo XXI. Sí, salió el año pasado. Son ahí algunas reflexiones, unas inquietudes sobre algunos temas. Entre ellos, uno de los que me parece más importantes en la política, en la filosofía actual, que es el tema de las utopías. Y aprovechando que mencionaste lo del activismo, pues yo creo que nos encontramos ante una gran utopía o algún proyecto utópico que de alguna manera da mucho sentido y ha estado encaminando todo un proyecto de nación que ha sido la 4T. Es que, bueno, como lo mencionamos, eres activista por Morena, eres pro Morena, pro AMLO, y pues bueno, de todo corazón. Pues vas a recibir mucho hate también y muchos abrazos, no te preocupes. Bueno. He escuchado los programas, me agrada. Sí, pues qué chido. Pues bueno, la idea es, hacer un poco esta dinámica, pues cotorra, y sobre todo nosotros, falta Alberto, pero pues él ahorita está en un retiro zen. Ya sabes que cada fin de semana se va, o no sé si ahorita esté con lo de la ayahuasca, pero ahí anda nuestro queridísimo Alberto. Es todo un espiritual. Y bueno, con él acabamos de hacer la segunda temporada, donde tratamos de hacer un poco sobre la política didáctica, la importancia de la política para los chavos y los no tan chavos, y ver que para nosotros es importante saber de política, muy independientemente de lo que consideramos la clase política, que son todos estos personajes que son los que se dedican a hacer la política mexicana. Quizás hay un aspecto que es importante y va de la mano con Andrés Manuel. Se habla mucho de la faceta de Andrés Manuel como el gran líder o el líder máximo de la izquierda en México, pero se ha pasado desapercibido el papel politizador que ha tenido Andrés Manuel. Si uno ve, por ejemplo, el camino obradoriano desde su jefatura de gobierno hasta el desafuero, hasta llegar a las elecciones del 2012, los dos fraudes electorales, uno del PAN y el otro del PRI, hasta ahora lo que vemos es que el recorrido de Andrés Manuel también ha sido un recorrido de politización y de formación de escuelas de formación política. Sí, de hecho el Fisgón, Rafael Barajas, Enrique Dussel han estado ahí muy metidos. Yo considero, por ejemplo, yo a ti te conocí Nacional de Formación Política. Discúlpeme, señor. Bueno, como sea. Aquí no creemos tanto en las instituciones. Pero bueno, de hecho, como amigos, nosotros nos conocimos alrededor de los 15 años. O sea, ya tiene bastante tiempo. Andrés Manuel era jefe de gobierno. Exactamente. A lo que voy con esto es que sí hay algo importante, porque a mí me surge esa curiosidad precisamente en esa edad. Y bueno, de cierta manera crecimos con eso. Sin embargo, ante esa politización, pues yo también veo muchas cosas con las cuales ya discrepo. Y es que mucha gente seguidora de Andrés Manuel, pues sí, se puede decir que a lo mejor se ha politizado más a los jóvenes, pero mucha gente todavía no. Y sigue siendo por inercia alguna cuestión, y por eso se le ve a Andrés Manuel como el Mesías, o como esta cuestión de líder, el caudillismo. Pero bueno, creo que todavía hay mucho que trabajar. Habría que precisar algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, se habla del mesianismo, se habla del endioseamiento o la deidad, el hecho de hacer una deidad a Andrés Manuel.
Pero precisando eso, lo más bien el aspecto es que pues nos encontramos ante uno de los caudillos más importantes de inicios del Así siglo lo dices XX. tal cual, caudillo. Él es un caudillo, es un líder, es un gran transformador. Y bueno, respecto a lo que mencionas, pues habría que ver las facetas de Andrés Manuel. Cada etapa de su recorrido político ha tenido una visión o una estrategia o un sector o un proyecto diferente, sin olvidar los proyectos más importantes, ¿no? Uno de ellos es heredero, gracias al Frente Democrático Nacional y la corriente crítica en los 80s, y fue la necesidad de un proyecto democrático. Ese es uno de los más importantes. Pero ver a Andrés Manuel en el 2006, ver a Andrés Manuel en el 2012, verlo en el 2015 y verlo ahora con el logro de el primer gran dirigente de izquierda en México en la presidencia, es ver etapas muy distintas dentro del obradorismo. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque si Morena no entiende que es el pensamiento y el recorrido de Andrés Manuel el punto medular de la congruencia política dentro y de formulación de sus propias visiones ideológicas, Morena tiene el peligro de desaparecer o convertirse en otra cosa. De hecho, de las cosas más criticables de la gente que en algún momento siguió a Andrés Manuel o votó por Andrés Manuel, es esa parte, o mucha gente ya no ve a ese Andrés Manuel tan radical. Además, pero me refiero a la gente que lo seguía o que votó por él. Ya no ven a ese Andrés Manuel tan radical que sí vimos en el 2006, que se fue calmando en el 2012, y en el 2018 se le llamó ese pragmatismo político, donde ya estaba haciendo consensos con los empresarios y se dio cuenta que había que tratar con cierta gente para poder llegar. Permíteme. Entonces, sí, claro que hay cambios. Muchos vemos o ven ese Andrés Manuel que ya no es tan radical con sus ideas, y bueno, eso también puede ser. Ahora, con la cuestión de Morena, tanto los opositores de Morena como mucha gente, yo al principio me resistía y vi en Morena un gran movimiento que se convirtió en un partido político. Por supuesto que para quienes no vivimos lo que fue el 88 bueno, ya, sí, yo todavía no nacía, por ejemplo, ¿no? Pero no vivimos esa parte y sin embargo la conocemos porque es una parte de historia muy reciente y de importancia política para México, que define incluso a México actual. Sabemos cómo surge el PRD, de la unión de varios frentes de izquierda, se consolida el PRD, en lo que se termina convirtiendo el PRD, y ahora vemos este partido de Morena, y muchos decían, se va a infiltrar, y es cierto, se han infiltrado bastantes priistas, y los opositores, pues ellos encantados, porque pueden decir, ay, oye, es Andrés Manuel, el que es el limpio, el puro, pues cómo es que para sus filas jala a tantos priistas. Yo creo que se descuidó el partido o se perdió de vista los sectores más importantes. Pero antes de llegar a esa parte, que me parece muy importante, yo creo que de hecho hay que mencionar que eso que mencionas de los 80 es aparente. Se está subestimando el gran papel, el gran intercambio entre generaciones. Por ejemplo, podría decir de mi caso. Yo supe de muchos acontecimientos del 88 porque tenía un tío que había sido de la primera generación de CCH Sur, era médico, le tocó vivir los tiempos del halconazo en la época de Luis Echeverría, y perteneció al Partido Comunista, un tío mío, una persona a la que admiré mucho, un gran fan de la música rock, Pink Floyd, Boston, etcétera. Y era muy común que de repente, era muy habitual ver que llegaba con libros venía con el libro de Lenin, había una editorial, Progreso Moscú, y llegaba con sus obras selectas de Lenin, de Marx, traía de repente algunas pancartas de Cuauhtémoc cuando iba para su primera candidatura a la presidencia, y era muy común que nos contara historias, ¿no? Llegaba y me hablaba sobre la Revolución Cubana, me hablaba de Fidel, me habló del periodo de los 70s, el importante papel político, cultural, social que significó el 68. Entonces, quizás no vivimos los 80s,
pero tú lo sabes porque eres de la misma generación que yo, pero Sí. era muy común tener la influencia de los gurús, si se puede decir de alguna manera, que influenciaron nuestro pensamiento, ¿no? Sí, o sea, bueno, en tu caso, pues tuviste a tu tío. Ujú. En mi caso, no sé, mi hermana o mis primos, mis primas mayores, no estudian en el CCH, pero ellos estaban, no sé, a mediados de los 90 en el bachilleres y se empezó a gestar lo de la huelga de la UNAM, fue en el 90 y... 90, ¿no? La del al CGH. final de los 90, ¿no? La huelga de la UNAM, Sí. con el famoso Mosh. O sea, parecía, ¿No? había uno de los personajes. Exacto, o sea, eso ya se volvió un personaje cultural. Con esto ya estamos diciendo nuestra edad. Bueno, Ajá. yo era un niño, pero me refiero a que al surgir este movimiento de la huelga de la UNAM, Ya no recordaba esa bueno, mitificación sí, del Mosh. Entonces, todo eso a mis primos, a mi hermana que les tocó en su juventud, pues obviamente eso retrae era inevitable hablar del 68. Claro. Obviamente gracias al cine mexicano, que de niño en el canal 9 vieras Rojo Amanecer, Exacto. en la película que habla sobre el 68. De Jorge Fons, ¿no? Me parece. Creo que sí. Entonces, pues hay muchas cosas que por supuesto, pues por eso nos llegaron. Y por eso me refiero a que no nos tocó vivir, pero claro que siguen presentes para nosotros. Estuvieron presentes dentro de nuestra generación. Y es importante mencionar eso. Porque Y el movimiento zapatista, por ejemplo. ahorita vamos a ese tema. Porque gran parte de los inicios del movimiento de Andrés Manuel no hubiera sido posible sin los adultos mayores. Sí. Es un sector que tuvo un papel politizador o de formación política ya desde el 2006. En aquellos tiempos tenías que sacar tu tarjeta de protagonista del cambio verdadero. Empezaba todo este proceso de que había que dialogar, difundir, convencer a 5 personas sobre la importancia de seguir el proyecto obradoriano, y eso fue un papel fundamental. Pues sí, casi como esta estafa piramidal, ¿no? Tienes que convencer a 5 personas de invertir y esas 5 personas a otras 5 personas y así. Claro, pero bueno, hablando de una cuestión de crítica politizar, exacto. digamos, claro. Yo no cuestiono eso, yo no cuestiono los programas sociales, yo no, o sea, no digo, ay, es que a la gente le gusta que la mantengan. Yo no cuestiono ningún programa social, yo no los cuestiono. Lo que cuestiono es el discurso y, pues sí, o sea, que hay cosas de Andrés Manuel que para mí, o sea, yo lo he dicho abiertamente, ¿no? Ahorita no está aquí mi queridísimo Alberto para hacerme bullying, pero yo sí lo he dicho abiertamente y yo sí era, pues admirador, pero sí seguía mucho la carrera de Andrés Manuel. Y todavía, ¿no? O sea, sí hay cosas que yo no me arrepiento, no soy de esa clase de gente que yo me arrepiento de haber votado por él. No lo digo abiertamente, lo volvería a hacer a pesar de todo lo que ha pasado. Pero sí estoy de acuerdo en que yo, con mucha gente, en que ya no es el mismo Andrés Manuel y que... los procesos cambian. Claro, y la retórica, ¿no? También sobre el neoliberalismo, ¿no? Que se acabó el neoliberalismo, eso me parece... pues hasta cierta forma ofensivo para la gente. Vivimos que sabemos que el sistema económico prácticamente ha permanecido intacto. Y por ejemplo, cuando cuestiona, ahorita vamos, o sea, perdón que esté bombardeando tanto. Vivimos la crisis de la globalidad. Fuimos una generación que llegó con la globalización. Sí. Habían pasado 10 años, más o menos, 15 años, ya bueno, esto ya estoy diciendo también mi edad ya más exacta. Ya, pues ya sabes que es un chavorruco. Ya soy chavorruco. Nuestras panzas nos delatan. ¿Nos delata? Nuestras panzas dilatadas nos delatan. Ándale. Y vaya, la cuestión es la caída del muro de Berlín. Por ahí Enrique Krauss en Letras Libres había sacado un ensayo donde hablaba sobre la revolución de terciopelo también. Ya tiene tiempo esa publicación. Y bueno, después de eso lo que viene es justamente que somos la generación que llegó con la globalización. Todavía a los 5 o 6 años por ahí podemos ver algún cuaderno donde está el mapa con Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces ya, a lo mejor tú llegaste a saber algo. Pues más bien no les prestaba tanta atención en ese momento. Yo me acuerdo que por ahí tenía un atlas. Cálmate. Pero ahora estamos viendo la crisis de la globalización. El panorama geopolítico ahora pone una fuerte tensión entre Ucrania y Rusia. Bueno, de hecho ya
ni qué mencionar de la gran crisis ucraniana. Pero por otra parte también está lo de China, Estados Unidos y Taiwán. Claro, y Europa. O sea, estamos viendo caer el gran régimen con el que hace 10 años pensamos que nunca se iba a acabar. Yo me acuerdo, por ejemplo, que había discusiones. Yo solía reunirme con unos poetas en Xochimilco. Perdón que te interrumpa. O sea, es que eso sí lo entiendo. Y entiendo los factores externos. Por eso te repito. Yo no soy cuestión. Yo no critico. Ajá. No soy de crítica fácil de decir que eres chairo y que la chingada y que defiendes a Andrés Manuel porque no sé qué. No. Sino entiendo los factores externos. Ajá. Que afectan nuestra economía. Claro. Y bueno, no los entiendo, pero sé que se debe. Pero el discurso de decir no, ya se acabó el neoliberalismo, pues sí me sigue pareciendo un poco ofensivo, ¿no? Para mucha gente. Uh-huh. Que sabemos que no es así. Que lo puedes llamar capitalismo, neoliberalismo, libre mercado. Claro, habría que ir a las pero fuentes el sistema originales financiero con sigue. Marx. Ajá. No, es el gran problema ahí radica en que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo es la esencia de la maldad total, así es como podría decirlo. Se muestra en la sexualidad desde una visión patriarcal que habla de la propiedad privada de los cuerpos, se muestra en la visión política desde una doble moral, se ve en la economía desde una visión en la cual el dinero es la sangre y sudor y el sufrimiento del trabajador. ¿Qué es lo que hace el capitalismo? Absorber la vida de los trabajadores. Claro. Entonces, ya lo vemos de ahí, ¿no? El capitalismo es como la mano de Midas. O sea, todo lo que lo convierte en oro y en propiedad. Concuerdo totalmente, pero eso no contesta. Entonces, pensar que casi podríamos pensar en el final del capitalismo es como terminar con el egoísmo humano, ¿no? Casi como el pues sí, el o sea del Señor de los Anillos. Señor de los Anillos. Ajá. Entonces, pero que hay una lucha que quiere desaparecer o está en contra del neoliberalismo, es cierto. ¿Tú crees que Andrés Manuel sí está haciendo una lucha contra el neoliberalismo entonces, genuina? Ahora que mencionaste esta cuestión de los cambios que ha tenido Andrés Manuel y esta cuestión de que se ha moderado Andrés Manuel, habría que tratar de ponerse en el lugar de Andrés Manuel. No es fácil. Eso es cierto también, sí. Pienso en dos autores. El primero es Nicolás Maquiavelo en El Príncipe. Y a inicios de su libro dice que a veces hay que ser pueblo para entender a los príncipes y hay que ser príncipes para entender a los pueblos. Hay un sector de la población que sigue a Andrés Manuel, que critica a Andrés Manuel por ser moderado, pero también habíamos un sector que sabemos que no es fácil la manera en que Andrés Manuel tiene que lidiar con la situación. Que no era una panacea, nada más. No es fácil el papel de Andrés Manuel. Quizás Andrés Manuel es ahorita el personaje más solo dentro de la jerarquía o dentro del poder en México. Esto nos lleva a otra cuestión que sería bueno debatir más adelante. Claro, o sea, a ver, dinos. Ya lo decía Daniel Cosío Villegas, creo que en algún momento lo mencionó otros autores de México, sí los hay, y es la cuestión de que el último año de gobierno del presidente es el más crítico, el más complejo y el que tiene más tensión. Ahorita voy a ese aspecto. Bueno, el otro autor que no sé por qué últimamente me recuerda mucho a Andrés Manuel es José Ortega y Gasset. Uh-huh. Y él decía: el hombre es él y sus circunstancias. Y si no la salvo yo, no la salva nadie. Las circunstancias de Andrés Manuel en el 2006 eran unas diferentes. Era la cuestión de la democracia, era la lucha por acabar con este grupo de interés en México que se sienten amos y señores de México. Vemos en el fraude electoral del 2006, que es importante. Y es bien importante reanalizarlo y tomar conciencia de él, porque ahí viene el gran golpe contra la democracia en los tiempos del periodo obradoriano. Después del 2012, con otro fraude electoral. Y eso es importante. El escenario en el 2012 era muy distinto al del 2006. En el 2006, los adultos mayores, una gran parte que vio hacia el nacionalismo mexicano, hacia el liberalismo, hacia el marxismo,
hacia el socialismo. No quiero decir que Andrés Manuel sea socialista, porque ha sido una manera de demagógica de atracar a Andrés Manuel. Lo que quiero decir es que hay una diversidad de pensamiento en México que vio en Andrés Manuel una esperanza. En el 2012 vemos otro periodo importante en el que nuestra generación tomó un papel importante de acción. Tomamos los medios digitales, Facebook, YouTube, hicimos música, tratamos de hacer un proyecto cultural que globalmente vio hacia Egipto, vio hacia España, vio hacia lo que pasó en Grecia, la crisis económica del 2012 en Europa, en donde la juventud éramos el punto clave de arranque. El Yo Soy 132 tomó justo era lo que te iba a comentar. Exacto. Que fue lo que, bueno, aquí en México no se tornó como ese boom, y que para muchos, cuando también surgieron los memes, algo muy gracioso era eso, ¿no? Que finalmente, ¿quién diría que este movimiento anti-Peña, anti-priista, yo me acuerdo, surgía en la Ibero, irónicamente, y no en la UNAM? ¿Recuerdas? O sea, exacto, que ese era el chiste, ¿no? O sea, no, la UNAM, que tanto mundo se jacta de decir que era revolucionaria, bla, bla, bla. Y pasó de eso. Y fue irónico, ¿no? Que fuera en la Ibero que se gestara este movimiento, este boom. La consigna, el que no salte es Peña, ¿no? Era sí, yo me acuerdo que iba con un colectivo de Fez Iztacala y de repente pues salió ahí, ¿no? Pues por ahí salió el chiste de pues vamos a elaborar las aguas antipeña, el auténtico sabor de la democracia, ¿no? Sí. Y salió el ingenio, salió mucho ingenio juvenil, la creatividad. Había unos amigos, compañeros que veía en Xochimilco, poetas, y también eran las discusiones, o sea, realmente era el gran tema de discusión. La circunstancia en el tema de Andrés Manuel era otra. Ojo, no quiero decir que Yo Soy 132 era el obradorismo en su totalidad, pero se inclinó en una parte. Como todo movimiento, y lo de hecho incluso Zizek, y ahora hay otro libro, no recuerdo el autor, pero es francés. Lo voy a dejar abajo en los comentarios, sobre que finalmente para un movimiento o una cuestión revolucionaria, pues no puedes luchar solo por tu particularidad o desde tu privilegio o desde tu punto de cuál es el conflicto, ¿no? Con el poder propio, o sea, ahora, al final siempre tienes que encontrar las similitudes con los demás para hacer una fuerza mayor y poder combatir. No quiere decir que exactamente como tú dices que todos fueran obradoristas. Sin embargo, en ese momento, en el 2012, era como que la posibilidad, seguía siendo la posibilidad hay luchas del 2012 que han salido desapercibidas, que no se han visto en la literatura filosófica, política o social, que han salido desapercibidos. Y creo que uno de los puntos que es bien importante ahora poner en la mesa es que con el Yo Soy 132 aparece también la idea de la democratización de los medios de comunicación. Yo he sostenido, y lo sigo sosteniendo, yo lo creo firmemente, que el papel que Virgilio Caballero tuvo primero como diputado federal y después como diputado local, y el papel que tuvo Virgilio Caballero en Morena, era heredero y fue a la vez precursor en muchos aspectos de esa democratización de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque Virgilio Caballero era uno de los periodistas con más lucha social, que ya estaba en el tema de los medios de comunicación de resistencia. Llega el periodista Virgilio a Morena, pone los temas de comunicación, los temas de información como uno de los papeles más importantes, el papel del periodista. A mí me tocó verlo porque como en algún momento estuve cerca de sus círculos de estudio, de sus actividades, y era interesante ver cómo hacía todo estos proyectos y cómo hubo un sector de la sociedad que vio hacia el gran Virgilio Caballero. Bueno, sí. Y sin duda alguna pienso en Virgilio y pienso que era un personaje que tenía que estar ahí más brillante en el periodo del Yo Soy 132, pero se volteó a ver, por ejemplo, a Carlos Fuentes. Sí, ¿No se recuerdan las playeras de Carlos Fuentes? Sí. Bueno, de hecho muy criticable, ¿no? Esta parte también. Exacto. Pero al final también ahí el sistema y toda esta cuestión, los medios, el gran monopolio
o el dupolio, ¿no? Famoso que era Televisa, que es Televisa y TV Que hay Azteca. la democratización De los Claro. medios. Sin embargo, Televisa es como, el vocero como grandes capitalistas del y este capitalismo. dupolio, se dio que los grandes líderes, ¿no? Un Antonilli, y otros tantos que muchos que empezaron a ser los voceros del movimiento, como todo movimiento genuino, empezaron a surgir ahí ciertos personajes que se hicieron los voceros y terminaron siendo absorbidos por Televisa hay un escritor. y estos programas, ¿no? Y ahora son opinólogos también en ciertos programas de Televisa y de TV Azteca. Yo recomiendo leer un libro de Sánchez Lora, sobre los movimientos estudiantiles en México. Es interesante lo que menciona respecto a ese tema. Bien, sí, efectivamente, ahí vemos a un Andrés Manuel distinto de 2012. Es una juventud la que va hacia ahí. Luego vemos un periodo que es importante, el del 2015. En el 2015 se viene la institucionalización de todo un movimiento. Si Morena no ve hacia lo que fue en el pasado como movimiento social, Morena está condenado absolutamente a fetichizarse y convertirse en el próximo PRI. Pues yo creo que ya está a 2 pasos, ¿eh? Bueno, hay una lucha interna que se ha radicalizado y que se ha excluido cada vez con más fuerza. El problema de los partidos políticos de izquierda en México es que los protagonismos y la pluralidad de ideas a veces genera momentos de fetichización y de grupos que terminan por acabar con la pluralidad y imponer sus Pues ideas. ahorita El tema de la democracia en México es más complejo que pensar en la llegada de un líder de izquierda a la presidencia. Implica toda una cultura. Yo lo he dicho y lo sigo sosteniendo, lo he dicho en artículos en El Activista Regional, lo he dicho en algunos blogs, que el PRI no es un partido político, el PRI es una cultura. Si no entendemos eso, de que el PRI es una cultura y no un partido político, no vamos a resolver el gran problema de la democracia en México. Que la cultura del dedazo, que la cultura del que tranza no avanza, que la cultura del fraude electoral, que la cultura de que para ser político hay que tener influencias y no tener el apoyo popular, son Claro. temas esenciales del PRI. sí, por ejemplo, ahora Morena que se jacta de esta nueva democracia y de las, ahorita que mencionas, por ejemplo, lo del dedazo, pues tú más o menos sabes cómo están ahí, ¿no? O sea, las encuestas sí son genuinas o sí hay dedazo, ¿no? Yo creo que... Pero es difícil precisar esas cuestiones ahora pensando en la diversidad de opiniones y posiciones que se tienen, ¿no? Por ejemplo, lo vemos ahora con las tristemente dichas corcholatas. Unos quieren apelar a encuesta. No sé si a ti ya te encuestaron. No, jamás. No sé si ya vinieron a tocar y decirte, oye, ustedes es simpatizantes No, para nada. Y la otra es, bueno, hay otro sector que no cree en las encuestas y no apela a las encuestas. Pero habría que ver ciertos criterios que se nos han olvidado, ¿no? Si los candidatos son afiliados realmente al partido, si no son afiliados, entonces ¿por qué toman decisiones dentro del partido? Pero si son externos, pues ver cuál es su historia de lucha, ¿no? Y quizás aquí tendría que poner a la mesa uno de los dirigentes que ha tenido una larga lucha y que me parece uno de los personajes más importantes y fundamentales dentro de la lucha de izquierda en los últimos 20, 30 años, pues, Gerardo Fernández Noroña. Que precisamente iba a comentar, por ejemplo, veo que dentro de su discurso él es como que el más radical, y él mismo lo ha dicho de cuando Andrés Manuel dijo que quien tendría que ser su sucesor es alguien más radical que Andrés Manuel. Pues el propio Noroña por eso dice, el único que queda... Me han mencionado. Ya me han mencionado, yo soy el más... Y pues siendo honestos, cuando lo escuchas, dentro de todos, es el único... Me encanta porque aparece como si de repente hubiera visto las palabras de Andrés Manuel, y en cuanto dijo Andrés Manuel, tiene que ser más radical. Digo, pues soy yo. Pues claro, gracias Andrés, ¿no? No, y es que, bueno, dentro de los discursos, pues es cierto, es el único que abiertamente en las entrevistas ha dicho
que el poder judicial se tiene que reformar, o sea, claro, se tiene que tocar, ya ni siquiera estamos, si la gente chilla, porque el INE no se toca. Claro. Ahora imagínate a alguien que está diciendo, el poder judicial se tiene que tocar y se tiene que reformar. Habría que pensar en ese aspecto de, bueno, el INE no se toca. Claro, hay que tomar conciencia de el camino o el recorrido que ha pasado México por el atropello de la democracia. Claro, pero tenemos la imposición del innombrable en los 80s, el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas. Ajá. Que siempre, bueno, muchos lo saben, el fraude no fue a Cuauhtémoc Cárdenas, el fraude fue al Tata, a Lázaro Cárdenas y un proyecto que iba impulsando el PRI en sus inicios y que estaba relacionado con la revolución. Luego tenemos el fraude del 2006, en donde pues Calderón se robó la presidencia. Tenemos luego la imposición de Peña. Bueno, ¿de qué han servido estas instituciones que aclaman y reclaman pues que el INE no se toca? No, y además sabemos que son súper, valga, ¿no? Por más que esto suene cliché, pues son clasistas, cuando, ya sabes, la burla, ¿no? Que hizo el estúpido de... Ay, se me olvidó el que era presidente. Tranquilo, César, porque ya te sí, te bueno, veo ya muy mejor, enojado. ya en otro episodio de Conjura hemos hablado sobre esos culeros. Pero bueno, regresando a Noroña, güey. O sea, él sí, en su discurso es que abiertamente es más radical. Y sin embargo vemos una Claudia Sheinbaum, aunque sabemos que es la favorita de Andrés Manuel. Aunque digan que no, sabemos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Claro. O sea, no. El subliminal de es Claudia. Ajá, o sea, por Dios. Fuerte cosa como... No, o sea, y por eso... No es necesario ser psicoanalista. Eso es lo que me molesta, exacto. Bueno, no es necesario ser psicoanalista. Me molesta, la verdad es que me irrita demasiado. No es necesario ser psicoanalista o tener un conocimiento en iconografía para saber que es Claudia, tiene un mensaje. Claro, sí, es claro. Vulgar. Pero habría que preguntarse si los, pero bueno, a lo que corcholatas tienen la biografía de izquierda. Es que ¿quién es el que tiene la biografía? Pues igual yo podría decir, bueno, también porque es a quien yo conozco. O he visto un poco más, pues, de Noroña, ¿no? Claro. Pero sin embargo, hay mucha, es que me causa mucho conflicto. Que haya personajes como Monreal, que yo a Monreal la verdad lo tuve en mi radar hasta el 2012, porque fue coordinador de campaña de Andrés Manuel. Tiene una carrera pero larga. y ya que ahora lo he visto un poco más, bueno, Miguel es medio Ángel, turbio y cosas así que digo, bueno. El gran periodista, el gran abogado, Miguel Ángel Granados Chapa, tiene un extraordinario libro que se llama Vivir en San Lázaro. A mí me parece que es un documento clave y fundamental para entender la pluralidad política en el poder legislativo en México. Porque está describiendo un momento de los 90s donde ya hay una pluralidad de personajes dentro del poder legislativo, la Cámara de Diputados, que van a tener una posición política importante y clave años posteriores. Por ejemplo, Miguel Ángel Granados Chapa ya está hablando del papel clave e importante que tiene Clara Brugada, un personaje a quien yo admiro mucho, es una dirigente a la que he seguido y admiro mucho. Y Clara Brugada en algunos momentos generó una tensión crítica en la Cámara de Diputados, porque puso en la mesa temas respecto a la equidad de género, que Granados Chapa se queda sorprendida al ver su discurso. Pero también vemos la diputación de Marcelo, que iba como candidato independiente. Pero ya ahí, por ejemplo, podemos ver a Monreal. Monreal ya aparece y el mismo Miguel Ángel Granados Chapa dice, este personaje va a tener una posición clave a futuro dentro de la condición que el partido está ya. Bueno, en ese momento Monreal era del PRI. Era priista. Bueno, pues es que volvemos a repetir personajes oscuros alrededor de nuestro gran Tlatoani. Quizás habría que entender ahí más bien cuáles son, a mi parecer, los errores de Monreal. Yo creo que uno de los errores claves o de los grandes errores que ha cometido Monreal es que a veces creo que es un personaje un tanto impulsivo. Toma decisiones demasiado drásticas en momentos que implican una mayor prudencia política. ¿Es ¿no? berrinchudo el muchacho?
Bueno, es una manera un tanto villeriana de decirlo, a propósito de Conjura Villera. Que generó una mala reputación respecto a la posición que tuvo en el 2017 cuando no le dieron la candidatura a jefe de gobierno. Que también se hizo una encuesta, pero también sabíamos que Andrés Manuel quería a Claudia para jefa de gobierno. Era de la posición de Monreal. Pero hay otro error que me parece aquí clave. Yo pienso que bueno, Monreal no ha sabido defender o proteger sus estructuras políticas. Y con eso quiero decir que, por ejemplo, en el 2017, pues todo aquel que era monrealista, pues era expulsado o era rechazado en Morena, ¿no? Todavía vemos quien más ha pagado los platos rotos del monrealismo no es solamente Monreal. Quien ha perdido de alguna manera o ha pagado los platos rotos ha sido los simpatizantes o los seguidores que ha tenido a lo largo de su carrera política en estos últimos 10 años. Bueno, sin embargo, podemos decir eso. Creo que Monreal es un personaje a final de oscuro. Monreal necesita tener mejores asesores. Pero pudo haber sido genial en algún momento. Independientemente de su capacidad para manejarse como político, no deja de ser en su esencia un ser bastante siniestro, que no sabe, que juega como que la mayoría de los grandes políticos, con un lado saluda, como dice, no recuerdo el dicho tal cual que, o sea, juega con dos amos. Habría que tener cuidado. Bueno, y también, habría que tener cuidado también porque gran parte también ha sido una campaña de desacreditación a Monreal. Se le ha desacreditado de una manera brutal. Pero todos esos vínculos que ha tenido supuestamente con el narco y sus bodegas, todo eso. Ahí sí no sé. ¿No? Bueno, sí, no podemos afirmar. Ok. Pero sí es alguien que, pues, ¿quién le podría echar tanto, no? A Monreal. Pero bueno, y Claudia Sheinbaum, mira, ya me hiciste perder el hilo de la conversación, porque estábamos hablando de Noroña. Sí. Que era el más radical. ¿Y por qué salió? De las demás corcholatas. ¿Quién cubre el perfil y su historia? Yo de Monreal ya te dije, yo lo conocí hasta el 2012. De repente empiezo a ver más sobre él. Dices que también se ha querido desacreditar. Se le ha querido desacreditar. Sin embargo, pues bueno, hay actitudes que no me agradan. Incluso lo último que pasó con un escándalo de un libro de él que él mismo se autocompró con dinero público en San Lázaro. Y ahí fue ahí, hasta los periodistas hicieron ahí un reportaje. Y bueno, hay cosas que no me agradan. Adán Augusto también era alguien que yo lo tenía muy fuera hasta recientemente, como que entró en el gabinete. Marcelo Ebrard, pues bueno, ya sabemos, hijo político de quién es, de Camacho Solís, igual priista. Tiene una historia tecnocrática. Tecnócrata. De repente se dice que, bueno, lo decía también Maquiavelo, ¿no? El pueblo no tiene memoria. Y habría que tomar con mucha seriedad eso, porque, bueno, ¿quién fue Camacho Solís? Sí. Hay un parteaguas en la vida de Manuel Camacho. Una es el papel que tuvo dentro del PRI, un PRI salinista, que, bueno, además no era fácil sobrellevar a Manuel Camacho Solís. Sobre todo el último año del gobierno de Salinas, cuando hizo el berrinche porque él quería ser el candidato. Eso que pasó en 1994 tiene que quedar todavía en la memoria y la conciencia en la actualidad. ¿Por qué? Porque Camacho es un personaje que puede repetirse en otros momentos de la historia. El personaje que se siente incómodo y que hace berrinche porque quiere ser el candidato a la presidencia. Ojo con eso. Eso es un tema importante en temas históricos a futuro en la política. Pero bueno, por otra parte vemos a un Camacho que se acerca a Cuauhtémoc. Primero que hace su partido del Centro Democrático y luego ya
apoyando al PRD. Y dentro de esas historias, pero bueno, por eso te digo, dentro de esas historias donde Camacho se acerca a Cuauhtémoc Cárdenas y también, no sé, Manuel Bartlett, que creo que era secretario de gobierno en el Salinato. Personaje oscuro. Claro. Y este tipo, el Hertz Manero, ¿qué era en ese momento? De Bartlett todavía me acuerdo de la imagen que aparece mucho jugueteando con la pluma y de repente la caída del sistema, ¿no? Bueno, fíjate. Y Hertz Manero, ¿qué era en ese momento del fraude? O durante el sexenio de Carlos Salinas. ¿Tenía algún puesto? Ajá. ¿Tenía? Te lo pregunto. Es que yo no recuerdo, la verdad. ¿No? ¿Hertz Manero tenía algún puesto en ese momento? Sí. ¿Qué era? No recuerdo tampoco. Bueno. Tampoco está. Pero bueno, son personajes medios oscuros y siniestros. Y que ahora están alrededor de Andrés Manuel. Ajá. ¿Por qué alguien tan oscuro como Bartlett, donde incluso se le involucra con lo de Kiki Camarena, esta historia, ¿no? Del narco, ¿no? Donde surge esto de Félix Gallardo, Don Neto, que pasa lo de Kiki Camarena, y pues parece ser que lo señalan a él como autor incluso. Manuel Bartlett. Lo de la caída del sistema. O sea, es un personaje que tiene una cola terrible, ¿no? En un historial negro. ¿Por qué Andrés Manuel lo sigue teniendo ahí? Ajá. O sea, el que Andrés Manuel... La pregunta habría que ser, ¿qué tanta apertura tiene el presidente? Pues yo creo que mucha, ¿no? Pues porque, pues bueno, esa es la cuestión. O sea, ¿por qué estos personajes siguen estando ahí? Entonces, eso es lo que ya no nos cuadra a la gente, que en algún momento dijimos, ¡ay, Andrés Manuel! Yo lo veo desde la siguiente metáfora. O Hertz Manero también, o sea. Un día gana Andrés Manuel la presidencia, se convierte en el personaje incómodo dentro de esa casa que se llama presidencia, y llega como un personaje ajeno a la dinámica que ya había dentro de esa casa con otros allegados que fueron presidente. Es decir, se convirtió en un personaje que amenazó los intereses de todo el poder político de México. Y Andrés Manuel ha tenido presión. O creyeron que amenazaba, porque realmente vuelvo a lo mismo. Cuando le decían o cuestionan en las entrevistas a Noroña de que si es radical y bla bla bla, y que si Andrés Manuel lo mismo, él lo ha dicho, o sea, los ricos son más ricos, incluso en el sexenio de Andrés Manuel. O sea, ¿a quién le ha ido mal realmente de estos empresarios tan poderosos? ¿A quién realmente le ha ido mal? A pesar de que ya les están empezando a cobrar sus impuestos. No, han crecido, ha aumentado su riqueza. En ese sentido, pues tiene... Por eso el discurso... Noroña ha dicho ahí algo que es importante. O sea, a ellos también les va bien. Hay que radicalizar Por eso, o sea, lo he dicho. O sea, no se han tocado realmente sus intereses. Y no lo dice de una manera de criticar al presidente, sino al contrario, decir sus argumentos de los opositores o de los que son anti-AMLO son estúpidos, porque pues no, o sea, la verdad es que la economía a ellos les sigue yendo a toda madre. Entonces, yo creo, ahora que mencionas eso, que pues el personaje clave es Gerardo Fernández Noroña. Mi queridísimo Changoleón, un saludo. Por cierto, me están diciendo que tenemos en la línea a Fernández Noroña. Sí, buenas tardes. Por supuesto, yo creo que es... Obviamente, pues no va a salir como es Noroña, porque ya luego sale... pero sin embargo sí se hizo un eslogan también colgándose de los hombros. Noroña es pueblo, o sea, Noroña todos es están pueblo. colgando de los hombros, ¿no? O sea, están subiendo más bien a los hombros de... Exacto. De la figura que creó Andrés Manuel. Hay que ver bien, eso que mencionas es bien importante, porque de repente ponen, es Claudia, ahora es Marcelo, o no, ahora es Siempre fue Adán. Siempre fue Adán. Y el único que no se ha colgado de los hombros sí de se Andrés colgó. Manuel. Esa frase también es muy de Andrés Manuel. Noroña es pueblo, sí suena mucho, ¿no? Y todos se visten ahora con guayabera y la chingada. Claro. Y todos hacen videos comiéndose unas quesadillas ahí con Doña Pero Pelos. Pero Noroña lo hacía desde antes, ¿eh? Pues es porque él sabía leer muy bien. Ajá, Ahorita porque ya ahora sí que están a las carreras en la carrera presidencial. Claro. También hay que tener en cuenta que ese mito, esa leyenda de que
Claudia inició desde abajo y ponen ahí la imagen en Facebook donde está tocando una puerta, es totalmente tergiversada. Si ven las películas de ¿Quién es el señor López? Con mucha de manera muy atenta, pues aparece ya Sheinbaum ahí en ese periodo. Sí, porque esa película se hicieron en el 2007. Las de Mandoki. Sí. Ajá. Bueno, se estrenaron como en el 2007. Obviamente las grabaciones son desde el 2005. Hay una escena donde se le ve ahí con la computadora a un lado. Me parece que estaba Noroña. Ahí Noroña estaba en, creo que, comunicación política. No recuerdo muy bien. Pero habrá que hacer memoria de esos documentos. Sí. Pero bueno, sí, y es que mira, de verdad yo cuando hablo y digo que Claudia no es como de santo de mi devoción, y la verdad no me pasa ni con chocolatito, como diría mi tía. Ajá. Se me tacha obviamente de patriarcal y machista, ¿no? Ajá. Pero yo, fíjate, no sé, digo, ¿por qué no podría haber sido por una cuestión de género? Si es algo que tenemos, alguien como con un perfil de Tatiana Cloutier. Ya, no, pues sí, no podía ser Tatiana. No. Fue muy criticada en su salida. Habría que ver, por ejemplo, pero, o sea, fue muy criticada, pero Jalife. A ver, que Jalife no traga. Bueno, es que Jalife, ¿quién traga? Es interesante. Sus análisis geopolíticos son muy interesantes, sin duda. Impresionantes. Sí. Pero ese güey, ¿a quién traga? Y a quién no le sabe algo, según el oscuro. Claro. No, o sea. Y él no traga a Tatiana. Exacto. Al final, bueno, pero a nadie traga, o sea, ni a Claudia. Hizo a un lado la 4T y era. Pero, o sea, tú estuviste, tú la conociste en persona. No. Ojalá y me hubiera. No, pues no. Pero sí, bueno, ella tú me comentaste que en algún momento para tu libro ella te dio. Alguna vez cuando estaba haciendo un prototrabajo que aún no está publicado, fin de sexenio, El derrumbe de una tradición, que es un libro donde analizo el tema de el último año de gobierno de Salinas. Recuerdo que estaba haciendo un análisis en la Cámara de Diputados, estaba en la biblioteca de la Cámara de Diputados, y sí, me encontré a Tatiana Cloutier. Fue una cosa bien interesante. Iba a ver de repente a platicar así con varios personajes de ahí que eran impresionantes, y me acuerdo que me encontré a Tatiana y le dije, oiga, estoy haciendo un libro sobre el último año de gobierno y me parece que es clave hablar del personaje de Maquillo, su papá. Claro. Me acuerdo que me di que todo se quedó en, luego traigo algunos libros que escribió mi papá. Me parecía haciendo un trabajo de recopilación, porque también me acerqué a Virgilio Caballero en su diputación local. Me encontré a otros personajes y de ahí justamente salió la anécdota chusca. Ok, ya me quedó claro. Pero entonces, tú dentro de lo que has visto, ¿no sientes que tal vez tenga un perfil pues, hasta mejor que el de Claudia? No lo sé, ahí en ese sentido no sabría. Creo que ahí el gran problema es la crisis de liderazgo que va a dejar Andrés Manuel. O sea, ¿qué luchador social, representante tiene el nivel de Andrés Manuel? No lo hay. O sea, no lo hay. La pregunta también sería, bueno, entonces no existe, no lo hay a ese nivel. ¿Quién podría ser quien más se le asemeja o se le acerca? Álvaro Delgado y Alejandro Páez tienen por ahí una columna que me encantó, creo que tiene como 2 meses, donde dice algo así como que Andrés Manuel hasta la derecha lo va a extrañar. Y es cierto, o sea, la derecha nunca ha querido estar más activa como en la presidencia de Andrés Manuel. A lo mejor hacen un paro de 12 personas ahí queriendo decir que Andrés Manuel es un peligro otra vez para México como en el 2006. Que está moviendo los hilos desde la chingada. Ajá, pero bueno, por típico, ¿no? 5 del PRI o 7 del PAN y 1 del PRD que van nada más como para cumplir, ¿no? Porque sabemos que pues el PRD ya no tiene
simpatizantes, ¿no? Creo que existen, ¿no? Los simpatizantes del PRD. Ya no sé. Ya no, ¿no? Es una cosa ahí medio extraña, pero nunca había tratado de estar tan activa como con Andrés Manuel, claro, en su contra. La otra cuestión es, una vez que Andrés Manuel deje la presidencia, ¿qué va a pasar con el liderazgo de la izquierda en México? Yo pienso mucho en un escenario, y me recuerda también porque empata a nivel internacional, y es la presidencia de Lázaro Cárdenas. A nivel internacional había un caos porque empezaron los grupos o los partidos fascistas a llegar en el poder en Italia, en Alemania. Empieza a haber una división de una tensión internacional. Y antes de eso, en la presidencia de Lázaro Cárdenas ya veía esa situación que había a nivel internacional. Pero también había un Lázaro Cárdenas que el último año vio la tensión de ver quién podía ser el candidato que pudiera mantener el proyecto cardenista después de que él ya no fuera presidente, uno de los grandes líderes máximos en la historia política en México. Sin embargo, pues la situación puso a Camacho, y con esto pues se va a un lado todo el proyecto cardenista. No lo digo yo, sino que hay un... Pero él mismo lo eligió. Ajá, pero fue difícil la decisión porque se impuso también desde otras estructuras del PRI. Hay un libro que se llama El Ojalatero, de Estrada, no recuerdo el nombre, que justamente menciona esa situación de la crisis del cardenismo al final, y cómo el proyecto cardenista se desvía y se opta por otro tipo de proyectos dentro del PRI. Pero yo creo que analizar el sexenio de Lázaro Cárdenas nos da algunas pistas de lo que puede pasar con el proyecto Obrador. Pues muchas cosas que pueden suceder. También puede suceder el efecto péndulo que se ha dado en Latinoamérica, creo. Ajá. Ahora que por primera vez, entre comillas, llegó la izquierda al poder, pues existe un efecto péndulo. Desde el 2012, ¿no? Ajá, y bueno, un efecto péndulo que pues regrese la derecha y mucho más radicalizada. A propósito de perdón, yo creo que para las elecciones del 24 va a ganar Claudia. Yo, o sea, así ya mi pronóstico es va a ser la primera presidenta de México. Y pues por muchas razones, ¿no? Más allá de que si sea de mi gusto o crea que es lo mejor, sé que lo va a pasar por un voto de inercia, porque Andrés Manuel ya les dio ese respaldo, ya le dio pues sí, ese respaldo, y la gente ya la ve como la sucesora natural. Pero habrá que ver durante la gestión de Claudia que se va a presentar, qué tipo de circunstancias externas e internas, y cómo lo maneja para que no suceda este efecto péndulo de que pues llegue la derecha mucho más radicalizada. Claro. Sí, es la gran cuestión. Bueno, que vemos una derecha que está absolutamente derrotada. No, yo no cuestiono el poder de la derecha, o sea, yo sé que es una piltrafa y es risible. Sin embargo, los poderes económicos que están detrás pues no se van a quedar nada más así como así. Claro. Que también, pues a veces creo que esto, al final de esta plática, me puede quedar esa sensación de que nada más nosotros estamos aquí jugándole al podcastero, y en realidad los hilos del poder pues se mantienen igual desde hace mucho tiempo. En realidad nunca hubo un cambio, ¿no? En realidad Andrés Manuel sigue siendo la mascota de los Rockefeller, Soros y todos estos grandes. Claro, ¿no? Pensamos que el presidente es lo más alto dentro del poder, y olvidamos que los hilos del mundo giran en torno a cosas inimaginables, ¿no? Quizás los reptilianos, llegamos a aspectos conspiranoicos. Pues sí, pues mira, mi queridísimo Oscar, ya casi llevamos 1 hora, está muy chida la plática, pero pues por el tiempo en la televisión es muy caro. Y nuestros patrocinadores nos exigen. Entonces, te late si después regresas para otros temas
Claro que sí. Sí, delate. Y pues bueno, no sé si quieres agregar algo más sobre esta visión, algún pronóstico. Algo, bueno, el único que se me ocurre ahorita y que es importante es que Noroña es pueblo. Vamos con Noroña, órale. Sí. Va. Está bien. Sale, Villeros, nos estamos escuchando y ahí déjenos sus comentarios, sus opiniones en la cajita. Y pues denle like, denle dislike y todo lo que ustedes quieran. Despídete, carnal. ¿Sale? Va. Pues con ánimo, carajo. Vale, pues. Ah. Que tengan buena tarde. O sea, sale pues. Y que el rock sea. Y que el rock sea.